Buenas noches con todos. En esta ocasión nos ha tocado exponer un trabajo de laboratorio de circuitos eléctricos 1, el teorema de Millman, a cargo del docente magíster licenciado Eberto Serafín Gutiérrez Atocha, especialista ingeniero Eric Anderson Núñez Balén, y responsables Arroyo Carrasco Jr. David y el que les habla Marca Chasque Jefferson Alexander. El teorema de Millman, una introducción que constituye una herramienta útil para reducir los circuitos, dado que permite reemplazar varias fuentes de distintos tipos conectadas en paralelo por un dipodo activo con una sola fuente, resultando así una generalización del concepto de transformación de fuente, convirtiéndose en un equivalente externo del circuito original, ¿no? Tenemos como componentes, equipos e instrumentos al software Proteus versión 8.9, resistores varios, 3 fuentes de alimentación, de corriente continua, tenemos al ohmímetro, al voltímetro y al amperímetro. Procedimiento. Primero, dibujar el circuito eléctrico resistivo en el software Proteus versión 8.9. Segundo, medir la resistencia equivalente de Millman y el voltaje equivalente de Millman mediante la simulación con respecto a resistencia de 2 ohmios y anotarlos en la tabla 1. Como tercer paso tenemos dibujar el programa de simulación en el circuito equivalente de Millman y finalmente como cuarto paso tenemos comprobar que la corriente IL del circuito equivalente de Millman es igual a la corriente IL del circuito original y anotarlo en la tabla 1. Tenemos a la derecha la figura del esquema, ¿no? Lo que igual vamos a representarlo en el software Proteus. Ya estando en el software Proteus, Proteus es un software muy interactivo. Voy a hablar brevemente de lo que es, cómo funciona Proteus, ¿no? Tenemos acá una pantalla de menú principal y tenemos a la izquierda una serie de componentes, lo cual te va a ayudar a facilitar los componentes que tú quieres para armar tu circuito, ¿no? Para el siguiente ejercicio nos pide calcular la corriente IL que circula por resistencia de 2 ohms. Tenemos ya armado, esquematizado el siguiente circuito, que consta de 4 resistencias, de 5 ohmios, de 10, de 15 y de 2 ohmios respectivamente, y 3 fuentes de tensión, que sería de 20, de 50 y 90 voltios. Como primer paso calcularemos la resistencia equivalente, pero para calcular la resistencia equivalente desconectamos las fuentes de tensiones y como nos piden calcular la corriente que pasa por la resistencia Rm, desconectamos esa resistencia. Con la ayuda del ohmímetro vamos a conectar el circuito equivalente y nos sale un valor de 2.7273 ohmios. Como segundo paso, vamos a calcular el voltaje de ese circuito. Asimismo, utilizaremos un voltímetro que va a estar conectado al circuito en forma paralela, lo cual nos sale un voltaje de 40.9 voltios. Ya esquematizarlo, simplificarlo el circuito, nos lleva a esto, a un voltaje Vm, a cual denominamos un voltaje de Millman de 40.9 voltios, una resistencia equivalente de 2,723 ohmios y la resistencia que hemos desconectado, lo cual es una resistencia Rm de 2 ohms. Para calcular la corriente que pasa por la resistencia Rm conectamos simplemente un amperímetro en serie, ¿no? Como podemos apreciar, simulamos el ejercicio y nos sale un valor de 8.65 amperios. Ahora, para de manera optimizar y comprobar el ejercicio planteado, tenemos el ejercicio inicial y simplemente conectamos un amperímetro en la resistencia Rm, lo cual nos induce que un valor tiene que ser igual, de 8.65 amperios. Bien, ahora procederemos a realizar un cálculo de manera teórica y verificaremos si la secuencia y los valores obtenidos en nuestra simulación son adecuados. Se nos pide calcular la resistencia, el voltaje y la corriente de carga que circula con respecto a la resistencia de 2 ohmios de este circuito aplicando lo que es el teorema de Millman. Lo que se debe realizar es un circuito equivalente externo que simplemente cuente con un voltaje equivalente en Millman y una resistencia equivalente en Millman que esté conectada en serie a la resistencia que se ha elegido, es decir, la resistencia de carga. Es lo que nos menciona la teoría. Lo primero que deberíamos de hacer o realizar es retirar esta resistencia de carga, como se puede observar. Posteriormente vamos a calcular nuestra resistencia equivalente Millman
Como podemos ver, esta se calculará entre los bordes de la resistencia de carga. Para ello debemos de cortocircuitar todas nuestras fuentes de alimentación. Esta resistencia equivalente de Millman, al estar conectada todas en paralelo, que es una condición del teorema, será igual a la inversa de la suma de las inversas. Reemplazando, obtenemos una resistencia equivalente de 2,727 ohms. Después procedemos a calcular nuestro voltaje equivalente Millman. De igual manera, se calcula entre los bordes de la resistencia de carga. Este voltaje vendrá a ser igual a toda esta expresión, donde reemplazando y calculando obtenemos un valor de 40,909 voltios. Finalmente, vamos a calcular esta corriente de carga al contar ya con nuestro circuito equivalente externo, que consta de un voltaje equivalente de Millman y una resistencia equivalente de Millman conectada en serie a la resistencia de carga. Podemos calcular la corriente de carga, donde esta será igual al voltaje entre la resistencia equivalente, que está en serie, sería simplemente una suma. Reemplazando y calculando, obtenemos una corriente de carga de 8,654 mA. Bien, ahora procedemos a realizar nuestro cuadro de divergencias, recordando que nuestros valores en nuestra simulación fueron de 2,77273 ohmios, un voltaje de 40,9 voltios y una corriente de 8,65 mA. Y los teóricos fueron para la resistencia de 2,727 ohmios, un voltaje de 40,909 voltios y una corriente de carga de 8,654 mA. Realizando los cálculos para el error absoluto y el error porcentual, verificamos que estos son mínimos, ¿no? Poco considerables, puesto que la diferencia entre los valores de nuestra simulación y los teóricos son mínimos. Como conclusiones, tenemos que se logró explicar y verificar el funcionamiento del teorema de Millman. Se realizó un modelo de simulación aplicando el teorema de Millman en el software Proteus 8.9. Y por último, se realizó la comparación de los valores teóricos y experimentales del circuito eléctrico, donde los valores son mínimos y están dentro de los parámetros aceptables.